Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a analizar un pronunciamiento que reviste por muchas razones un alto grado, diría yo, de originalidad. No es un ejercicio de facultades comunes, cotidianas, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nuestros invitados nos van a ayudar a entender el significado y alcances de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Fíjense, Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6 diagonal 2017. Para entender, insisto, los alcances de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Guadalupe Varela. Guadalupe, un gusto que estés en el programa, muy bienvenida. El gusto es para mí, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Y también le doy la bienvenida a Alfonso Herrera. Alfonso, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor Carbonell. Es un gusto compartir con Lupita Varela. Muchas Muy gracias, amable. Alfonso. Oye, pues si quieres, Alfonso, empezamos contigo porque pues estamos ante un ejercicio de facultades, como lo acabo de mencionar, original. No es común. Aquí en el programa, como ustedes lo saben, analizamos con frecuencia sentencias de amparo directo en revisión, de amparo en revisión, de amparo directo, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales que constituyen pues prácticamente el 100% o un alto porcentaje al menos del ejercicio jurisdiccional de nuestra Suprema Corte. Pero yo te quiero preguntar, Alfonso, ¿qué es esta facultad de la Declaratoria General? ¿Cómo entenderla en el marco de ejercicios competenciales de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? Alfonso, si fueras tan amable. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, estamos ante una competencia extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia. Se incorpora al ordenamiento jurídico constitucional con la reforma del 6 de junio del 2011, que es la reforma estructural al juicio de amparo, claro, previa a la reforma de derechos humanos del 10 de junio del 2011, y luego aguarda una regulación que solo tuvo algunas bases con la nueva ley de amparo, la renovada ley de amparo ya a estas fechas, del 2 de abril del 2013. Es una competencia que permite a la Suprema Corte algo que la doctrina, la academia, por muchísimos años había demandado en los estudios jurídicos, se había discutido al respecto desde hace mucho tiempo, en el sentido de que el juicio de amparo se mostraba como una competencia cuando se enfrentaba a la inconstitucionalidad de la ley, como una competencia limitada, en el sentido de que el principio muy importante, que no ha desaparecido, pero que fue una base fundamental de ese entendimiento del amparo por mucho tiempo en México, solamente podía tener un impacto, tener un efecto a las partes, es decir, a quienes están contendiendo en el juicio en su calidad de quejoso, en su calidad de autoridad responsable, y por lo tanto este principio de relatividad, que significa entonces que la inconstitucionalidad determinada por el Tribunal de Amparo solamente puede afectar al caso concreto, se mostraba entonces en ese sentido muy reducida en cuanto a la posibilidad que podía tener la jurisprudencia, sobre todo hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos. Esta competencia entonces le permite ahora a la Corte desde hace poco tiempo poder determinar una declaratoria general de inconstitucionalidad a través de un procedimiento establecido en el artículo 107, fracción segunda, regulado ahora en algunos artículos de la Ley de Amparo y también con un acuerdo general de la Corte, el 15-2013, para precisamente que la Corte se pueda ocupar de determinar un efecto general a través del juicio de amparo. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. A ver, Guadalupe, te quiero plantear lo siguiente. En esto que Alfonso nos está explicando, él hacía referencia a los efectos entre las partes que normalmente, diría incluso históricamente, han tenido las sentencias de amparo. Y yo me acuerdo que esto se conoce coloquialmente como la fórmula Otero. Ustedes también lo tienen presente, esta fórmula Otero. Pero ¿cómo ubicar en un Estado constitucional de derecho estas potestades de nuestra Suprema Corte? Porque yo recuerdo la doctrina clásica en materia de amparo
que defendía con muchos argumentos esta fórmula Otero y que decía que era un principio, caramba, casi sagrado, que preservaba la división de poder, en fin, una serie de cosas que ustedes conocen, pero Lupita, ¿cómo entender ahora este paso que se da? Alfonso nos decía, 6 de junio de 2011, artículo 107 de la Constitución, fracción segunda, ley de amparo del año 2013. ¿Cómo entender este tema respecto de la doctrina tradicional del amparo, Guadalupe, por favor? Sí, Miguel, con mucho gusto. Yo pienso que esta reforma a la ley de amparo, en términos, mejor dicho, de amparo, no podemos desvincularla de la reforma en materia de derechos fundamentales. Van de la mano y esa es la razón que justifica la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como bien lo decías tú, la fórmula Otero o el principio de relatividad, muchos lo entendemos y muchos lo siguen entendiendo como una especie de dogma, como un principio inmutable en el juicio de amparo que está ahí, que va a pervivir por años o por siglos o no sé, por décadas. Yo pienso que la tendencia muy probablemente es a que se aminore, a que desaparezca. De hecho, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de alguna forma impacta de manera importante en las consecuencias del principio de relatividad. El principio de relatividad, como bien también lo señalabas tú, de alguna forma descansa en esta idea de tenerle respeto al trabajo del Poder Legislativo. Finalmente son representantes populares los que están aprobando reformas constitucionales, leyes federales, leyes locales. Tenemos un administrativo que también trae una maquinaria de producción de normativa general administrativa muy amplia, muy importante, pero aquí nos enfocamos a leyes. Es de alguna forma el respeto que le debemos tener a nuestros congresos, porque además las leyes que emiten, la normativa que emiten, se presume constitucional. Ahí descansa de alguna forma esta idea de respetar el principio de relatividad. Pero hoy en día los derechos fundamentales no podemos ignorarlos. Están en el orden del día, no podemos separarlos ya de nuestra esfera de derechos. El respeto es irrestricto, obligatorio para todos. Y en consecuencia, el Poder Reformador tuvo que pensar en una manera, en un instrumento para aminorar estas diferencias tan radicales que provoca el principio de relatividad, porque choca con un tema de igualdad, choca con un tema de supremacía constitucional, con desigualdades entre los propios gobernados, porque a algunos les aplicas una ley declarada inconstitucional y a otros no, aquellos que tuvieron la oportunidad del amparo. Yo pienso entonces que esta reforma tiende a minorar un poco estos inconvenientes que genera el principio de relatividad, pero que su razón de ser descansa también en este respeto que debemos tener como Poder Judicial hacia los congresos federal y locales. Ahora, Alfonso, esto que dice Guadalupe es muy importante y creo que lo conceptualiza de manera muy precisa. Significa aminorar esas desventajas que también habían sido muy exploradas por la doctrina de amparo en México de la fórmula Otero, pero la fórmula Otero subsiste, o sea, todavía está en el 107 fracción segunda. Quiere decir esto que se tienen que conjugar los dos elementos. Por una parte, subsisten los efectos relativos y ahora tenemos declaratoria general. ¿Cómo entender esto, Alfonso, en la lógica de lo que Guadalupe exponía respecto a la protección de los derechos fundamentales? Yo creo que abre una posibilidad. Esto es, no necesariamente podríamos considerar que la relatividad de las sentencias pudiese, digamos, prescindirse en el sistema de amparo, precisamente porque lo que persigue es analizar unos conceptos de violación concretos y, en efecto, formulados a partir de una parte quejosa que buscará que ese acto de autoridad responsable pueda ser determinado inconstitucional. Muchas de las veces no se encontrará el vicio de inconstitucionalidad en la ley, se va a encontrar en la aplicación de la ley o se va a encontrar, por ejemplo, en otras cuestiones o circunstancias que rodeen al juicio. Y en ese sentido, me parece que la Declaratoria General se muestra como una apertura conveniente del sistema para que en el caso en que tengamos que analizar un control de constitucionalidad que nos tenga que llevar a inaplicar la ley y por lo tanto tener una vocación de que esa inaplicación tenga que reproducirse
en casos en los que se presentan las mismas circunstancias fácticas y esas circunstancias fácticas se pueden contrastar con el mismo vicio, la Suprema Corte entonces podrá, en ese caso, arribar al punto de la declaratoria general, y en ese sentido habría que convivir con los dos principios. Claro, si se aminora y un tanto se va a relativizar precisamente el efecto particular de los amparos contra las leyes, pero sí hay que tener presente que, bueno, será una posibilidad a la que podamos arribar siempre y cuando tengamos estas condiciones de determinar que hay que declarar en efecto, con efectos generales, una ley como contraria a un derecho fundamental, y que ese vicio, me parece que eso es lo importante, que ese vicio proviene del contenido de la norma. Entonces, lo que va a permitir a la Corte es eliminar ese vicio con efectos erga omnes y con todos los beneficios que eso va a acarrear, como bien lo mencionaba Lupita, para la protección general de los derechos fundamentales. Correcto. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención, Guadalupe, y te quiero preguntar, porque ciertamente parece algo un tanto extraño, un tanto raro, y es que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, a partir de esa reforma que ya se mencionaba del 6 de junio de 2011, opera en todas las materias menos en una. Hay una materia en la que no cabe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Guadalupe, ayúdanos a entender cuál es esa materia y cuál es la justificación, porque parece muy raro que en todas las materias, en todos los temas pueda haber declaratoria general, menos en uno. A ver, ¿cuál sería ahí tu comentario, Guadalupe, tu apreciación, si fueras tan amable? Pues es un término que aparece en muchos preceptos de la Constitución y es la materia fiscal. La materia fiscal está vinculada invariablemente con los ingresos del gobierno, con el erario. Si se permitiera una declaratoria general de inconstitucionalidad en materia fiscal, en materia tributaria, la afectación a los recursos que necesita el gobierno para salir adelante con todos los servicios, todas las obligaciones, todos los apoyos y todo lo que representa la carga y el funcionamiento del gobierno, pues el probable boquete económico que se pudiese abrir es muy elevado. Entonces, en este tipo de reglas, generalmente la referencia expresa es en la materia fiscal, pero porque va vinculada a los ingresos del gobierno, y ahí sí la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, eso traería una afectación económica importante, y es lo que tienes que terminar de valorar, ¿no? Finalmente, cada día las obligaciones, las actividades del gobierno son mayores. Hoy en día lo vemos todavía con mayor razón a propósito de la pandemia. La necesidad de recursos públicos es extraordinaria, y si esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad la lleváramos al terreno fiscal, la consecuencia económica sería bastante delicada. Por Ahora, eso siempre se escribe. en este punto que señalas, Guadalupe, se tiene que entender la materia fiscal o la materia tributaria, en fin, como se le llame, de manera muy acotada. Y te lo quiero plantear por esto, porque en el propio pronunciamiento de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017, la Suprema Corte dice que, ahorita más adelante vamos a hacer referencia al tema de fondo, pero que aunque en el tema de fondo que analizan y que es objeto de la Declaratoria General pudiera derivar en un crédito fiscal, porque se trata de una multa que originalmente puede poner una autoridad administrativa, este crédito fiscal no forma parte del concepto limitado de la Declaratoria General que excluye la materia tributaria. ¿Es esto así, Guadalupe? Sí, aquí así es. Vamos a entender el término fiscal o tributario como aquellas disposiciones que me representen una carga fiscal en cuanto a pago de contribuciones, pago de impuestos. Por ejemplo, si es una regla que tiene que ver con impuestos sobre la renta, es un precepto que tiene que ver con impuesto al valor agregado, con IEPS, por ejemplo, o derechos, que sí es en estricto sentido un impuesto, ahí sí no lo puedo tocar. Pero en este caso, como es una multa derivada de un acto administrativo, consecuencia de la determinación de una infracción, yo te impongo la multa. Si no la cabras, si no lo puedo cobrar o si no la pagas, inicio mandamiento de ejecución y un procedimiento de ejecución para hacerla efectiva.
Ahí es cuando, ese es el momento en que se transforma en crédito fiscal, pero por la naturaleza de la autoridad que la va a hacer efectiva. Pero eso no le da el carácter o un origen de carácter fiscal en estricto sentido. Cuando hablamos de fiscal, nos estamos refiriendo a la carga o a la obligación en términos del 31 constitucional de pagar contribuciones al Estado. Entonces, aquí, qué bueno que haces la aclaración, porque es quién lo cobra, merece el nombre o el título de crédito fiscal, pero no significa que sea fiscal o una obligación tributaria. O sea, se tiene que referir específicamente a temas de impuestos, vaya, ¿no? Exactamente, a ese tipo de carga ciudadana de contribuir al gasto público a través de renta, a través de IVA, a través de IEPS, por mencionar algunos. Eso es importante porque ciertamente en virtud de lo que podría suponer la extrañeza de que solamente en esta materia no hay declaratoria general, por las razones que tú explicabas, Guadalupe, pues sí amerita una interpretación estricta del alcance de la propia materia fiscal, porque si no, pues ahí podrían entrar otras cuestiones, como corresponde a toda norma que señala excepciones, creo. Esa es la interpretación correcta de normas de carácter excepcional. Quiero preguntarte, Alfonso, también en esta especie de comprensión que estamos haciendo un tanto en abstracto todavía de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como figura, como sistema de control y como sistema de defensa de la Constitución. ¿Qué tanto esto empata con una visión de la Suprema Corte, Alfonso, como tribunal constitucional? Tú has escrito, has estudiado como académico que eres la figura de los tribunales constitucionales en un modelo, no sé si es correcto llamarle, Alfonso, tú me corregirás, pero en un modelo europeo, en un modelo quizá kelseniano por el origen que tuvo en Austria en los años 20. ¿Está la Suprema Corte, a partir de esta reforma, alineándose todavía más? Porque creo que ya venía una reformas en ese sentido, pero esto es un paso hacia que la Corte sea un tribunal constitucional bajo la lógica o el modelo europeo. ¿Tú estarías de acuerdo en esto? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cuál sería tu comentario, Alfonso, por favor? Sin duda, es un elemento más que la aproxima formalmente, porque materialmente lo fue desde la reforma del 94, con muchos elementos importantes en ese sentido, al modelo concentrado europeo de constitucionalidad. Y en ese sentido, habría que decir, abonando a lo que nos comentaba ya la licenciada Varela hace un momento, no se puede explicar la Declaratoria General y las reformas del amparo del 6 de junio de 2011 sin la reforma del 10 de junio del mismo año, pero yo diría que además la Declaratoria General tampoco se podría explicar sin la reforma de 25 años antes, es decir, del 31 de diciembre del 94. Es decir, a partir de esa experiencia que tiene un anclaje en el derecho positivo procesal de la Corte, en donde por primera vez en la historia, de manera inédita, se le conoce una competencia, se le atribuye la competencia para determinar en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, por primera vez en la historia, determinar la inconstitucionalidad general de una norma. Eso abrió el camino para que posteriormente, claro, un camino que además probablemente podemos calificar de un camino lento hacia el amparo, para poder considerar que habría que abrir esa posibilidad, como lo he mencionado, en este juicio de amparo. Y en ese sentido, sí la acerca, la aproxima al funcionamiento, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que le sirvió de modelo a la reforma del 94, que es el Tribunal Constitucional Español, en donde a través del recurso de amparo, con los problemas que tenía el propio sistema español, se posibilitaba la apertura de la llamada cuestión interna de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Español para que el Pleno del Tribunal Constitucional pudiese hacer este ejercicio. Es decir, desde que se implementa la reforma en la Constitución nueva, más bien del 78, se reconoce del 80 al Tribunal Constitucional Español esa competencia, ¿no? A través del recurso de amparo. Y claro, esto abreva también de otros antecedentes europeos, fundamentalmente podamos pensar en el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y la Corte, con este ejercicio de 2011, se acerca, me parece, con estas bases a fortalecer su posición como Tribunal Constitucional. Ahora, hay que decir algo para ser justos con esta incorporación y esta novedad del amparo, que es que se realiza a través de un procedimiento complejo, ¿no? Y creo que probablemente lo platiquemos ahora,
porque no es automático, no es una cuestión que pueda surgir de la misma sentencia de amparo, no es una cuestión que surja inmediatamente a partir de que se concede o se otorga el amparo, sino que hay que seguir un procedimiento subsecuente. Y en ese sentido, es un procedimiento autónomo respecto del propio juicio de amparo de origen. Y en ese sentido, insisto, va a hacerse más compleja esa realización. Bueno, se demuestra con que esta es la primera declaratoria general en 8 años. Y es la única hasta el momento. Por lo tanto, creo que se puede confirmar esta afirmación. Ahora justamente les voy a preguntar sobre el procedimiento y lo vamos a hacer después de una pausa, pero antes, Alfonso, yo escuchándote imaginaba en esta explicación tan clara, tan precisa que nos estás compartiendo a juristas mexicanos estudiosos del amparo con una visión muy tradicional, a lo mejor pensando también al escucharte, Alfonso, a lo mejor pensando que esto es una influencia extranjerizante o que hay una suerte de, no sé, como de invasión conceptual, normativa. Y te lo digo porque quienes fuimos formados en escuelas muy tradicionales, yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que al menos cuando yo fui alumno, era muy, muy tradicional. Había grandes maestros, pero en esto rechazaban cualquier influencia que viniera de fuera, ¿no? ¿Cómo valorar este comentario que tú nos haces, Alfonso, y cómo de pronto girar esta visión tradicional para también decir, oigan, el derecho comparado sirve y sirve para mejorar, sirve para enriquecer, sirve para traer a cuenta una serie de avances que se han dado en otros países? ¿Cuál sería tu explicación en este aspecto, Alfonso? Definitivamente, estas reformas, y específicamente una como esta, abreva claramente del derecho comparado, ¿no? No es una tradición mexicana, nunca lo fue en el amparo, desde sus orígenes, incluso en el siglo XIX, poder pensar en que se tratara de un instrumento que pudiese generar este tipo de impacto en el ordenamiento jurídico, ¿no? Más bien estaba anclado en la idea de la judicial review norteamericana, en donde sí se recoge la idea de que los jueces, en este caso federales, se pueden pronunciar por la inconstitucionalidad, pero sin tener los elementos para invadir otro poder, que en este caso es el poder legislativo. Así se creó y así se fue consolidando el amparo. Y la escuela mexicana jurídica tradicional, en efecto, estaba diseñada y estaba trabajando, procesando estos conceptos a partir de esta idea de que el amparo tenía una identidad propia, que por lo tanto no podría admitir inserciones que pudiesen provenir de ordenamientos externos. Creo que hay una figura muy importante que vale la pena mencionar en este momento porque fue un jurista que se mostró como un jurista reacio a la idea justo de la impenetrabilidad del amparo, como es don Héctor Fix-Zamudio, que escribió sobre esta figura de la declaratoria general ya desde los años 60. Y él estuvo, digamos, me parece de manera muy destacada, impulsando la idea de que debíamos acudir a este tipo de elementos para perfeccionar nuestro modelo. Me parece muy atinado tu señalamiento y tu evocación de nuestro admirado maestro, don Héctor Fix-Zamudio, porque él fue el precursor en esos años 60, en ese México donde evidentemente no había internet, no había las fuentes de acceso a la información que hoy en día nosotros sí tenemos, y don Héctor Fix-Zamudio en esa faceta suya de comparativista tan destacado, diría quizá el más destacado comparativista mexicano en toda la historia, pues trajo estas tendencias, trajo esta información y aunque tardó mucho en plasmarse en la Constitución, como ustedes mismos lo han explicado de manera muy, muy precisa, pues al final la historia le terminó dando la razón a nuestro admirado maestro don Héctor Fix-Zamudio. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta declaratoria general, la 6/2017 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017 de nuestro Tribunal Pleno, con Alfonso Herrera, con Guadalupe Varela. Y justamente quiero regresar contigo, Guadalupe, para un tema que planteaba Alfonso.
y que desde luego es materia del pronunciamiento que estamos comentando por parte del Tribunal Pleno, el procedimiento para llevar a cabo esta declaratoria general, porque Alfonso apuntaba algo muy importante. Una cosa son el amparo o los amparos originales de los cuales parte el criterio de la inconstitucionalidad. Pero la declaratoria general es otra cosa, decía Alfonso y decía bien, creo, es un procedimiento autónomo. Ayúdanos a entender en qué consiste este procedimiento, Guadalupe, si fueras tan amable. Sí, con mucho gusto, Miguel. La distinción yo pienso que es muy importante y que va ligada a lo que explicábamos en un principio sobre el respeto al principio de relatividad que rige aún en el juicio de amparo. El procedimiento está contemplado en el artículo 107 constitucional, en la ley de amparo y en el acuerdo general que emite el Tribunal Pleno 15/2013. Vamos a llevarlo a esta primera declaratoria que es producto, su origen, mejor dicho, está en una jurisprudencia de la segunda sala. A grandes rasgos, ¿qué ocurrió a nivel práctico? De acuerdo con esta normativa que se observó, resulta que la segunda sala emite dos sentencias en amparo en revisión. Esto es un dato muy importante, es en amparo indirecto, no en amparo directo, nunca lo vamos a encontrar en directo. Emite dos sentencias en las que determina que es inconstitucional el artículo 298, apartado B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Emitidas estas dos primeras ejecutorias, el presidente de la segunda sala informa al presidente de la Suprema Corte que se ha emitido dos sentencias declarando inconstitucional un precepto de una norma federal. El presidente de la Suprema Corte, con base en ese aviso, con ese oficio, abre un expediente que se denomina Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y el siguiente paso que da el presidente de la Suprema Corte es la de informar al Congreso responsable de haber emitido esta norma. En este caso fue el Congreso de la Unión. Este plazo, se le otorga un plazo, se le informa y se le otorga un plazo y de alguna forma se le explica qué fue lo que hizo la segunda sala o qué fue lo que hizo el órgano jurisdiccional para declarar inconstitucional la norma. Se entiende que el Congreso tendría que hacer una especie de valoración para ellos tomar la iniciativa de modificar ese precepto que respecto del cual ya se detectó un problema de inconstitucionalidad. Las salas siguen con su labor y en este caso la segunda sala continuó con su labor de seguir revisando asuntos con esta problemática hasta que se integró la jurisprudencia resolviendo 3 asuntos más. Teníamos 5 ejecutores de amparo que ya constituían jurisprudencia y que en consecuencia ya declaraban, ya tenían, esto es muy importante, ya tenían también una fuerza obligatoria hacia afuera, en el sistema jurídico, hacia órganos jurisdiccionales, ya tiene una fuerza obligatoria y esa jurisprudencia también podía haber dado pauta a que otros particulares se vieran beneficiados de ese pronunciamiento. Claro, la única forma de hacerlo era promoviendo juicios de amparo. Se le informa al Congreso que ya se integró a la jurisprudencia y si vence un plazo de 90 días, que es el que se le da para que lleve a cabo este ejercicio de reflexión y no hace ningún pronunciamiento, o incluso lo puede hacer, de todos modos la Corte tendría que hacer una valoración. Concluyen los 90 días, el expediente se turna a un ministro para que valore las formas, mejor dicho, el cumplimiento de esta serie de formalidades que prevé la Constitución, la Ley de Amparo y el Acuerdo General, para y ahora sí poder llevar a cabo este pronunciamiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahí se abre un debate muy interesante en cuanto a revisar el fondo de la jurisprudencia o simplemente revisar estas formalidades que deben cumplirse en el procedimiento de declaratoria, que es completamente independiente a los juicios de amparo que dan origen a esta jurisprudencia. Hay un punto en la declaratoria, Alfonso, que Guadalupe nos acaba de mencionar y que es muy importante. La forma del cómputo de estos 90 días. Son 90 días. Pero aquí la pregunta interesante, y la Corte lo analiza con mucho detalle, incluso hay unos cuadros sinópticos muy interesantes, o no son cuadros sinópticos, pero al menos unos cuadros en la sentencia. ¿Qué 90 días son, Alfonso? ¿Cómo se
calculan estos 90 días a los que acaba de hacer referencia Guadalupe, por favor? La Constitución nos dice en el 107 fracción segunda que este plazo es de 90 días naturales. Por lo tanto, la ley de amparo, el legislador que hizo, la que construyó, que configuró la ley de amparo, tuvo que haber interpretado, ¿no?, esta terminología de la Constitución, y también lo tuvo que haber hecho el Acuerdo 15 del 2013 para generar esta idea de cuál iba a ser el plazo en relación con lo establecido en la Constitución. Y ahí vemos que la regulación secundaria establece otro término, otro adjetivo de este plazo, y lo califica como días útiles. La Corte interpreta este concepto para hacer el cómputo, en este caso, del plazo que tendría que tener en cuenta el legislador federal para poder hacer un pronunciamiento al respecto, y considera que este cómputo debería estar hermanado con el entendimiento de los periodos ordinarios de sesiones del legislador, en este caso del Congreso de la Unión. Con lo cual se nos presenta en efecto una disyuntiva que ahora es académica, porque la Corte lo determina así en la resolución, genera este precedente, en el sentido de que había que descontar los días inhábiles, había que descontar, y sin embargo no descontar aquellos días en los que el Congreso no está sesionando, es decir, no solamente contar los martes y jueves, que son los días en los que sus reglamentos determinan que deben reunirse, sino contar justamente los días hábiles en ese periodo de tiempo en el que se le ha notificado inicialmente, y que después habría que tomar en consideración entonces los días hábiles y no los inhábiles, pero ya, digamos, separándose de la idea de que tenían que ser días naturales, que, como sabemos, pues tienen que ser todos los días sin incluir ningún tipo, digamos, de calificación al respecto. La Corte decide, con esta interpretación, amplificar las posibilidades temporales del Congreso de la Unión, y hace este cómputo a través de este cuadro, que es muy representativo también de los amparos en revisión, sobre todo amparos en revisión, de los amparos directos en revisión, y llega a la conclusión de que entonces había que considerar esta interpretación ampliada, ¿no? Los días útiles nos permiten entonces considerar que el Congreso de la Unión no necesariamente tiene que dar respuesta dentro de los 90 días naturales, como sin embargo literalmente dice la Constitución, y con esa interpretación, que es deferente al legislativo, creo, permite establecer un plazo en ese sentido contabilizado. Ahora, la lógica de que por días útiles se entiende, como lo acabas de señalar, Alfonso, días de periodo ordinario de sesiones, en términos de los artículos 65 y 66 de la Constitución, porque también hay una mención muy interesante en la sentencia en la cual la Suprema Corte dice, por ejemplo, fuera de martes y jueves, de todas formas hay trabajo legislativo, no del Pleno, de las cámaras, pero sí, por ejemplo, de comisiones, etcétera. Entonces, digamos que es un punto intermedio, ¿no? Entre lo que podría haber sido una laxitud ya tal vez excesiva, la propia sentencia así lo menciona, y que demoraría, en términos del artículo 17 constitucional, el acceso a la justicia, y una visión más reducida como esta que en la literalidad prevé la Constitución, tú mismo lo acabas de señalar, Alfonso, de los días naturales. ¿Es un punto intermedio, tal vez? ¿Se podrá interpretar así? Yo creo que sí, porque hay que tomar en cuenta, la Corte lo hace en la interpretación, cuando la Constitución contempla que hay periodo justo, ordinario y por lo tanto efectivo, en el que se encuentra trabajando el Poder Legislativo, y hay plazos en el año que no está haciendo necesariamente, no está utilizando este tiempo, y entonces la Corte le resta ese tiempo y lo considera como que no útil a los efectos de un cómputo en este sentido. Por lo tanto, sí coincidiría en que se trata de un plazo intermedio y que es razonable, ¿no? La disyuntiva nuestra sería en el sentido de que la Constitución estaría muy probablemente pensando en días que son precisamente naturales, y que por lo tanto la interpretación legislativa a través de lo que nos dice la ley de amparo y ahora junto con la interpretación judicial, pues le da un sentido de amplificación y un sentido intermedio. Estoy totalmente de acuerdo con esa concepción. Guadalupe, vámonos al fondo del tema. Tú nos lo habías adelantado. Hay un artículo, el 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
que es declarado inconstitucional en diversas sentencias de amparo por la segunda sala. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que se debate ahí? ¿Cuál es el tema, por decirlo de esta manera, sustantivo, Guadalupe, si fueras tan amable? Sí, el origen de estos amparos es el reclamo. Hace un momento mencionábamos que son amparos indirectos. Es el reclamo de este artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es un artículo que prevé sanciones. Tiene una serie de apartados A, B, C, D, que eso contempla sanciones por la comisión de infracciones, inobservancias a esta Ley Federal de Telecomunicaciones, pero no solamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a reglamentos, a normas de carácter general, de carácter administrativo, que llegan a inobservar principalmente todos aquellos que son concesionarios o que prestan algún servicio de telecomunicaciones hacia la comunidad. Este es un artículo entonces que prevé básicamente esas sanciones y va enumerando la serie de conductas que pueden llegar a constituir este tipo de actos o de conductas sancionables. Este apartado B, en su fracción cuarta, lo que contempla es lo que nosotros solemos llamar en la materia administrativa una norma en blanco. Habla en general de cualquier acto, de cualquier conducta que represente inobservancia a lo que acabo de mencionar, a la propia ley, al reglamento o a la normativa que emiten las autoridades administrativas en el terreno de telecomunicaciones. ¿Qué ocurre? Que establece un porcentaje del 1% al 3% del ingreso, se interpretó acumulable del sujeto que estoy investigando, que estoy, mejor dicho, verificando que su conducta no constituya algún tipo de infracción. En estos 5 amparos los quejosos eran concesionarios, tienen una serie de obligaciones muy interesantes de carácter administrativo, pero también de carácter tecnológico, porque como están explotando espectro radioeléctrico por medio de una concesión y a su vez están prestando un servicio de telecomunicaciones o de radiodifusión, tienen obligaciones que incluso están contenidas en normas oficiales mexicanas, en circulares. Entonces, el espectro de normativa que tienen que observar es enorme. Por eso la disposición habla en general de toda esta normativa que en un momento dado les llega a obligar. ¿Qué ocurrió? En estos 5 amparos, mencionaba yo, son concesionarios. La autoridad administrativa, Instituto Federal de Telecomunicaciones, practica una serie de visitas de verificación tendentes a revisar que están cumpliendo con esa normativa. Se inicia un procedimiento administrativo después de la visita, en donde se respeta la garantía de audiencia, califico lo que yo encontré como verificador y lo que el particular tiene oportunidad de alegar y probar. Emite una resolución en la que se determina que se cometió la infracción. ¿Qué ocurre en este tipo de amparos? Promueve un juicio de amparo en contra de la resolución que sanciona con base en esta disposición, a pesar de que tiene un rango del 1 al 3%, estamos hablando de multas verdaderamente cuantiosas, porque recordemos que la reforma en materia de telecomunicaciones buscó un sistema de sanciones eficiente para evitar inobservancia y la comisión de este tipo de conductas que finalmente dañan en general a todos los interesados en la prestación de servicios de telecomunicaciones. ¿Qué hicieron? Promovieron amparo en contra de la ley y en contra de su acto de aplicación, que es la resolución que impuso sanción. Este artículo se determinó que violaba el artículo 22 constitucional al contemplar una multa excesiva, porque a pesar de que contempla del 1% al 3%, un rango mejor en el que la autoridad administrativa pareciera que puede jugar o que puede valorar, mejor dicho, qué porcentaje es el adecuado, como es una norma en blanco, cualquier conducta, por más mínima que sea o grave, puede entrar incluso al del 1% y ser excesiva, cuando tienes en el propio artículo la posibilidad de multar de un 0.01% a un 1%. Y eso hace el sistema de sanciones incluso más justo, más ordenado, más equitativo. Aquí no, aquí era tajante, del 1 al 3%. Y por eso se declaró inconstitucional, por un exceso en la forma en la que yo puedo castigar al particular por la comisión de una infracción.
Ahora, una puntualización ahí, Guadalupe, que te pido que nos ayudes a entender. La norma es objeto de esta declaratoria general. ¿Queda, por tanto, sin sanción mínima? Porque ese 1% que tú señalas, esa sanción mínima es justamente lo que genera, digamos, la inconstitucionalidad. Pero si es objeto de la declaratoria general, ya no hay una sanción mínima. ¿Cómo lo resuelve la No, Corte? aquí tanto en los amparos que concedieron la protección constitucional como en la propia declaratoria de inconstitucionalidad, se reconoce este sistema eficiente de sanciones por la importancia que hoy en día tiene el sector de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué decidió la Corte en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Si tú, Instituto Federal de Telecomunicaciones, adviertes la comisión de una conducta que podría encuadrar en este supuesto normativo, no dejes de sancionar. El hecho de que se haya expulsado la disposición no significa que quede sin sanción aquel particular que cometió infracción. Aplícale entonces lo previsto en el apartado A, que es este que mencionábamos, que prevé la posibilidad de sancionar con un 0.01% hacia adelante. Y entonces esto ya equilibra un poco el sistema y no deja de reconocer la eficacia que buscó el poder reformador, no el legislador ordinario, el poder reformador al contemplar este tipo de sanciones ejemplares en un terreno o en un ámbito de la economía del país que hoy en día es importantísimo. Importantísimo. Vaya que sí, y vaya que nos hemos dado cuenta en estos meses, en este tiempo reciente, ¿verdad? Así Bueno, es. vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar la conversación con nuestros invitados sobre esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6 diagonal 2017. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando sobre esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6 diagonal 2017, en algo que algunos de los integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominaron como un pronunciamiento histórico. Histórico. Era la primera vez que se hacía uso de este mecanismo de la Declaratoria General. Y te quiero preguntar, Alfonso, por un aspecto que surge en la discusión del Pleno y que se recoge en diversos votos que algunos de los integrantes del propio Tribunal Pleno emiten en el contexto del debate de esta declaratoria general. Y es el hecho, por una parte ustedes ya también lo habían mencionado, en esta autonomía del procedimiento de la declaratoria general, ¿cómo se relaciona con los criterios de los juicios de amparo de los cuales emana la declaratoria general? Por ejemplo, Guadalupe nos exponía antes del corte esto del debate alrededor del artículo 298, inciso C, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero son sentencias de la segunda sala. La declaratoria general es de pleno. ¿Qué sucede si algunos de los integrantes, por ejemplo, de la primera sala o el propio presidente de la Suprema Corte no está de acuerdo con el criterio? ¿Se reabre la discusión? ¿Cómo funciona esa relación entre los asuntos originales y la declaratoria general, Alfonso, si fueras tan amable? En efecto, hay un problema operativo y procesal allí, en el sentido de que al constituirse un procedimiento autónomo, se podría dar la pauta a establecer que, y al ser una instancia distinta, por cierto, la que resuelve la declaratoria, que es el Pleno, se abre la posibilidad de que ministros integrantes del Pleno, que por supuesto pudieron no haber perfectamente participado por estar incorporados a otra sala en las jurisprudencias, en la jurisprudencia que dio pie a la declaratoria, se dé ahí una discrepancia en cuanto al alcance de esta relación, ¿no? La verdad es que me parece que la sentencia, en este caso la resolución que nos habla de la declaratoria, se decanta por la idea de una, digamos, de no tener la posibilidad de volver a analizar la cosa juzgada establecida en la jurisprudencia obligatoria. En lo personal, yo diría que hubo oportunidad de hacer una interpretación distinta, ¿no? Y que probablemente Lupita no comparta mi punto de vista en ese sentido. Pero, ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos. Pero yo sí creo que no pudiese haber una condicionante de parte de la jurisprudencia cuando hablamos de un pleno que tendría que tener, incluso en este tipo de asunto, una plenitud de jurisdicción. Esto es,
el Pleno lo que va a realizar, precisamente basándose en un procedimiento autónomo, va a hacer un análisis distinto en cuanto hace específicamente al aspecto normativo. La cuestión que tuvo que ver con, en efecto, como en este caso se desprendió y se analizó una violación a un derecho fundamental a no padecer una multa excesiva, que está prohibida por el artículo 22, así interpretado por la segunda sala, digamos que ese asunto, en cuanto a las situaciones concretas, pues queda cerrado, y en ese sentido los amparos fueron otorgados con base en este vicio de inconstitucionalidad, y lo que hará el Pleno es ya, digamos, analizar la cuestión normativa en el sentido de establecer casi con una vocación de abstracción, no lo podría afirmar así con toda esa técnica, pero sí aproximándose mucho a una cuestión de abstracción en el sentido de que lo que va a analizar es exclusivamente el contenido de la norma. Y ahí sí los ministros pueden, por supuesto, separarse, ¿no? O podrían separarse de la decisión de la jurisprudencia. Los ministros, por ejemplo, algunos de ellos que suscribieron votos particulares lo señalan de esa manera, y el ministro Pardo al menos y el ministro González Alcántara se decantan por esa solución, es decir, volver a analizar la cuestión exclusivamente normativa para establecer un criterio general. Por supuesto, esto tendríamos que hacer ajustes al final porque se pudiese dar el caso de que una declaratoria general fuera en un sentido contrario a la jurisprudencia, y entonces el efecto, ¿cuál tendría que ser? Yo creo que lo que tendría que hacer es necesariamente, al tratarse de un pleno, imponer la determinación del pleno sin tocar las situaciones jurídicas subjetivas ya resueltas, porque eso afectaría justo al principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, creo que es una relación compleja, sin lugar a dudas, pero por el otro lado, creo que el Pleno no podría sentirse condicionado en cuanto a la decisión que pudiese alcanzar en su debate por una decisión de sala, que además, dicho sea de paso, la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación establece que la jurisprudencia de Pleno obliga a las propias salas. Guadalupe, si esto fuera un debate parlamentario, te diría, distribuyendo la palabra, que por alusiones te toca el turno. Y te quiero, además de pedirte, evidentemente, una reacción al comentario de Alfonso, pero también preguntarte si esto que acaba de explicar Alfonso tiene que ver con la diferencia que puede haber, tú por ahí lo mencionaste también en un comentario anterior, entre la jurisprudencia obligatoria por reiteración, porque ya teníamos 5 amparos en el sentido de considerar inconstitucional la norma, y la declaratoria general, porque la jurisprudencia por reiteración se da en términos de una lectura de la ley de amparo de una forma más o menos automática, es decir, cuando ya están los 5 criterios, evidentemente se está ante el escenario de la reiteración, ahí se genera un precedente vinculante para las instancias jurisdiccionales que correspondan. Pero la declaratoria no tiene ese carácter, digamos, automático. Por eso sigue el procedimiento que tú misma nos hiciste favor de describir. ¿Empata esto con el comentario de Alfonso? ¿Estarías de acuerdo? ¿Cuál es tu percepción alrededor de este aspecto? Qué bien que lo dice Alfonso. Yo no estoy de acuerdo con lo que él opina. Finalmente, las dos salas, la primera y la segunda sala, tienen una competencia constitucional. Primera. Si aceptáramos que el Pleno puede revisar la jurisprudencia que ya cumplió con una serie de formalidades, que ya es cosa juzgada, si aceptáramos ese escenario, estaríamos, en mi opinión, afectando el principio de seguridad jurídica, pero además estaríamos sometiendo un criterio emitido por tribunal competente, por instancia competente en la Suprema Corte, a una especie de revisión. Y entonces dejamos sin sentido la competencia de la sala, bajo mi punto de vista. Yo por eso creo que la decisión que adoptó el Pleno en este escenario, que parece un poco contradictorio, es el correcto, pero observando el principio de seguridad jurídica, lo que representa un pronunciamiento que cumplió con una serie de formalidades, que cumplió con una serie de requisitos, como queramos entenderlo, que implicó una reflexión por parte de los señores ministros en eso, en ejercicio de una competencia constitucional. Por eso yo creo que el Pleno no podría revisar la esencia de la jurisprudencia, y por otro lado, esto nos llevaría a un absurdo de pensar que este procedimiento independiente previsto en la Constitución pues no tiene mayor sentido. ¿Por qué me exiges 8 votos para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad solamente para que yo revise una serie de formalidades?
Pareciera que exigir los 8 votos sí me da la pauta a que yo pueda revisar lo que decidió una sala, pero para mi gusto, sí estaríamos atentando contra el principio de seguridad jurídica y de alguna forma desconociendo una competencia constitucional que tiene cada una de las salas, que además pues, cumplió con una serie de requisitos pues, para emitir eso, una sentencia que ya es cosa juzgada. Ahora, lo que sí podría hacer el Pleno, Guadalupe, te pregunto, es rechazar, o mejor dicho, no reunir los votos necesarios para la declaratoria. Sí, ese escenario digamos, sería posible. Claro, claro, y de esa forma, ¿cuál sería la consecuencia? No se obtienen los 8 votos, no se formula declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero ojo, la jurisprudencia subsiste. Claro. La Sí, jurisprudencia por reiteración. eso es muy importante. Qué bueno que lo señalas, porque justamente es que yo creo que hay que tener por separado estos dos conceptos. Una cosa es jurisprudencia por reiteración, incluso hay dispositivos de la ley de amparo que lo regulan de manera concreta y específica, y otra cosa es la declaratoria general. Es decir, la declaratoria general, ustedes mismos lo han señalado, tiene carácter autónomo, tiene un fundamento jurídico, tanto en la Constitución como en la ley de amparo, incluso pues requiere de otras mayorías, porque la jurisprudencia por reiteración no está sujeta a los 8 votos como sí lo está la declaratoria general. Entonces, este comentario me parece muy pertinente, Guadalupe. Alfonso, ¿podría tratarse, te quiero preguntar ya en esta recta final del programa, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿podría tratarse este mecanismo de una suerte de diálogo entre los poderes? Te lo pregunto porque en la explicación muy precisa que Guadalupe nos compartía de cómo se lleva a cabo la declaratoria general, pues se le da oportunidad al legislativo de que también valore el contenido de la norma. Se le dice, a ver, un órgano constitucional interpretó que es contraria a la Carta Magna, tienes 90 días y 90 días con esa interpretación, digamos, laxa o intermedia, pero amplia en todo caso. ¿Es un diálogo, Alfonso? ¿Qué es esta declaratoria general? ¿Cómo leerlo? Yo diría que lo que nos demuestra la poca frecuencia, incluso en que se abren expedientes de declaratoria general, no nada más la poca frecuencia que se contabiliza con un solo asunto de toda la historia, es que este mecanismo para nuestro sistema se está convirtiendo más en un mecanismo precisamente de intercambio de opiniones entre el Poder Judicial de la Federación a través de la Corte con el Poder Legislativo que otra cosa. Es decir, más bien se construye un mecanismo que permite abrir una interacción entre la Suprema Corte con el Poder Legislativo y en efecto, ¿no? Ahora ya formalizado a través de la posible apertura de esta declaratoria que sirve como una especie de persuasión en el sentido de que en dado caso de que no haya una reacción legislativa, pues ya yo consideraré justo analizar la declaratoria con las posibilidades de un efecto erga omnes. Por lo tanto, sí creo que este conjunto de declaratorias que están precisamente determinado como sin materia en la propia Corte ha tenido que ver con eso, con que la notificación que se le hace al legislativo ha servido para que motorice sus dinámicas internas y pueda producir una reacción a través de la modificación de la norma. Y en ese sentido, este instrumento creo que está alcanzando un estatus más de un mecanismo que propicia un diálogo entre los poderes, más que generar un mecanismo que pudiese utilizar la Corte, por ejemplo, para tener una dinámica de expulsión de normas que sí tiene de manera clara en la acción de constitucionalidad, por ejemplo, y que en este caso solamente se está mostrando como un efecto extraordinario, es decir, de verdadera excepción y en donde la Corte podrá llegar, ¿no?, en algún punto habiendo transcurrido un diálogo infructuoso en este caso, ¿no? Lo que nos reflejaría la declaratoria general es que hubo un diálogo infructuoso entre la Corte y el Poder Legislativo, ya sea federal o local, para poder resolver el tema normativo. Oye, y justamente qué bueno que lo anotas, Alfonso, porque esta era la última pregunta que le iba a plantear a Guadalupe antes de terminar el programa. También deben estar atentos los legisladores locales, ¿verdad, Guadalupe? La legislación local también puede ser materia de esta declaratoria y del diálogo al que Alfonso se refería. ¿Esto es correcto? Sí, de hecho, hay uno de los expedientes, de los pocos expedientes que tenemos en la Corte de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se refirió a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
Ahí fue una jurisprudencia de un tribunal colegiado que declaró la disposición inconstitucional porque obligaba a brindar espacio de estacionamiento gratuito a los asistentes a un establecimiento mercantil. En esa ocasión se declaró sin materia, pero ahí el procedimiento también se abrió con las mismas características. Llega el aviso del tribunal colegiado a la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte notifica a la Asamblea Legislativa que hay una jurisprudencia que declara inconstitucional una disposición, y entonces se abre este plazo de 90 días útiles para que haga la valoración respectiva y en su caso decida o no modificar. Aquí la Asamblea Legislativa sí inició un procedimiento legislativo en el que culminó con la derogación de la disposición declarada inconstitucional por jurisprudencia de un colegiado, y era legislación local, en efecto. Así es. Pues en ese caso, entonces, el diálogo sí fructificó, y qué magnífico ejemplo el que nos acabas de compartir. Guadalupe Varela, Alfonso Herrera, muchísimas gracias por sus comentarios, por ayudarnos a entender este pronunciamiento, y gracias a usted que hace posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.